El aire se enfría, y los ecos que respondo esta vez provienen de las entrañas de piedra del monasterio de El Escorial, la gran cripta de un imperio en su apogeo. Nuestra investigación forense se adentra hoy en la oscuridad más íntima y antinatural, la de un padre que se convierte en carcelero de su propio hijo. No desenterraremos los huesos de un enemigo vencido, sino los del heredero de la monarquía más poderosa del mundo, un príncipe cuyo nombre se convirtió en sinónimo de tragedia y en el arma más afilada de la leyenda negra contra su padre, Felipe II. Nos sumergimos en la jaula dorada y el misterioso final de Don Carlos, príncipe de Asturias. Su historia es una herida abierta en el corazón de la Casa de Austria, un drama familiar que se convirtió en una crisis de Estado y en un enigma que aún hoy nos interpela con una fuerza terrible. Olviden las óperas románticas y las obras de teatro que lo pintan como un héroe liberal. Vamos a diseccionar los hechos crudos, a explorar los laberintos de una mente posiblemente rota y la psique insondable de un rey que tomó la decisión más terrible que un padre puede tomar. La pregunta que resonará en los fríos pasillos de esta narración no es simplemente cómo murió. La verdadera, la atroz pregunta es si fue asesinado por la mano de su padre, por su propia locura, o si ambas cosas eran, en el sofocante mundo de la corte española del siglo XVI, una misma e inevitable sentencia de muerte. En las profundidades de la historia hay crímenes que gritan y misterios que susurran. La muerte de Don Carlos, príncipe de Asturias, a los 23 años, en la soledad de una habitación convertida en celda por orden de su propio padre, el rey Felipe II, es un misterio que ruge en un silencio atronador. Ocurrió en la noche del 24 de julio de 1568 en el corazón del Alcázar de Madrid, el centro neurálgico del imperio más vasto que el mundo había conocido. El heredero de España, de las Américas, de Nápoles, de los Países Bajos, no murió en batalla, ni por la daga de un asesino en un callejón oscuro. Murió prisionero, despojado de su libertad y su dignidad, mientras su padre, el rey prudente, mantenía una vigilia de acero y silencio. La versión oficial, difundida con la fría eficiencia de la burocracia imperial, fue que el príncipe, de una constitución débil y un temperamento desordenado, había sucumbido a sus propios excesos autodestructivos. Pero en las cortes de Europa, entre los enemigos de España, una versión mucho más siniestra echó raíces y floreció, convirtiéndose en una de las ramas más venenosas de la leyenda negra. Esta versión susurraba que Felipe II, el monarca católico, el defensor de la fe, había ordenado el asesinato de su único hijo y heredero. ¿Por qué? ¿Por qué un rey, obsesionado con la continuidad de su dinastía, cometería un acto tan monstruoso y contra natura? Era Don Carlos un rebelde peligroso, un traidor que conspiraba con los herejes de Flandes para desmembrar el imperio de su padre? ¿O era un joven mentalmente inestable, una víctima trágica de la endogamia de los Habsburgo y de la tiranía de un padre frío e implacable que no podía tolerar la imperfección en su linaje? La muerte de Don Carlos no es solo un enigma histórico, es una tragedia griega en el corazón de la monarquía más poderosa de la cristiandad. Es la historia de una colisión inevitable entre un padre que era más rey que padre y un hijo que nunca pudo ser el príncipe que su padre necesitaba. Para entender su final, debemos desandar el camino de su corta y atormentada vida, examinar cada herida, cada furia, cada conspiración y preguntarnos
si el destino del príncipe estaba sellado desde el momento mismo en que nació, con la sangre maldita y bendita de los Habsburgo corriendo por sus venas? Para desentrañar el enigma de don Carlos, debemos empezar por su sangre. Nació el 8 de julio de 1545 en Valladolid, y su llegada al mundo fue un acontecimiento agridulce que pareció presagiar su destino. Era el heredero de un imperio colosal, nieto del emperador Carlos V, por parte de padre, y del rey Juan III de Portugal, por parte de madre. Su linaje era una constelación de coronas, un mapa genético del poder europeo. Pero esta misma sangre, tan rica en títulos, estaba peligrosamente empobrecida en su diversidad. Don Carlos fue el producto de generaciones de endogamia calculada, una estrategia de los Habsburgo para mantener sus dominios unidos a través de matrimonios entre parientes cercanos. Su padre, el futuro Felipe II, y su madre, María Manuela de Portugal, eran primos hermanos por partida doble. Sus 4 abuelos eran descendientes directos de los reyes católicos. Este laberinto de consanguinidad tuvo consecuencias devastadoras. Don Carlos nació frágil, con una constitución delicada que contrastaba con la robustez esperada de un heredero Habsburgo. Físicamente era desgarbado, con un hombro más alto que el otro y una ligera cojera. Su habla era vacilante, con un tartamudeo que se agravaba con la emoción. La tragedia marcó su nacimiento de una forma aún más profunda. Su madre, María Manuela, murió de una hemorragia postparto apenas 4 días después de dar a luz. Don Carlos nunca conoció a su madre, y su padre, un joven viudo de 18 años, se vio arrojado a las responsabilidades del Estado, a menudo ausente. El niño creció bajo el cuidado de sus tías, rodeado de la rígida etiqueta de la corte española, pero sin el calor de un núcleo familiar cercano. Su educación fue la propia de un príncipe renacentista. Tuvo como tutor al brillante humanista Honorato Juan, quien intentó inculcarle el latín, la historia y las artes. Sin embargo, desde muy joven, don Carlos mostró signos de un carácter que preocupaba a todos. Era propenso a ataques de furia incontrolable, una crueldad caprichosa hacia los animales y los sirvientes, y una terquedad que desafiaba toda disciplina. Los informes de los embajadores venecianos, observadores agudos de las cortes europeas, lo describen como un joven orgulloso, melancólico y de ingenio débil. Se deleitaba en asar liebres vivas y, en una ocasión, llegó a cegar a todos los caballos de las caballerizas reales. Estos no eran simples berrinches infantiles, eran señales alarmantes de una profunda inestabilidad emocional. El contexto político que lo rodeaba era el de un imperio en la cúspide de su poder, pero asediado por desafíos. Felipe II, que ascendió al trono en 1556, era un monarca de una seriedad y una dedicación al trabajo casi inhumanas. Gobernaba su vasto imperio desde su escritorio, un rey papelero que supervisaba cada detalle con una meticulosidad obsesiva. Era devotamente católico y veía como su sagrado deber defender la fe contra la amenaza del protestantismo en el norte de Europa y del Imperio Otomano en el Mediterráneo. Su corte estaba dividida en facciones rivales que luchaban por su favor. Por un lado estaba el partido de los halcones, liderado por el duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, que abogaba por una política de mano dura y centralización imperial. Por otro, el partido de las palomas,
encabezado por Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, que prefería la diplomacia y un enfoque más federalista. Don Carlos creció en medio de estas intrigas, y su posición como heredero lo convertía en un peón y un posible patrón para estas facciones. La relación entre Felipe y Carlos fue desde el principio una de distancia y decepción. Felipe, el rey prudente y austero, veía en su hijo todo lo que despreciaba: impulsividad, falta de autocontrol, una incapacidad para la disimulación y la paciencia que eran esenciales para el arte de gobernar. Carlos, por su parte, veía en su padre una figura remota, fría y crítica, que constantemente le negaba la responsabilidad y la confianza que ansiaba. Anhelaba la gloria militar de su abuelo, el emperador Carlos V, pero su padre lo mantenía alejado de los asuntos de Estado, considerándolo no apto. El príncipe fue jurado como heredero de la corona de Castilla en 1560, pero este fue un acto formal que no se tradujo en un poder real. Se sintió marginado y humillado, una sensación que se vio exacerbada por la presencia en la corte de dos figuras que encarnaban todo lo que él no era: su tío, don Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos V, que era apuesto, carismático y un héroe militar en ciernes, y su prometida convertida en madrastra, Isabel de Valois. Isabel, hija del rey de Francia, había sido destinada a casarse con Carlos, pero por razones de Estado acabó casándose con el propio Felipe II, aunque desarrolló un afecto casi maternal por el príncipe. Su presencia era un recordatorio constante para Carlos de su propia insuficiencia. Y entonces, en 1562, cuando el príncipe tenía 17 años, ocurrió un suceso que cambiaría el curso de su vida y posiblemente sellaría su destino. Mientras perseguía a una sirvienta por una escalera en la Universidad de Alcalá de Henares, tropezó y cayó, golpeándose la cabeza violentamente. La herida fue gravísima. El golpe le provocó una infección severa y una fiebre altísima que lo puso al borde de la muerte. La fractura en el cráneo era tan grave que los médicos de la corte, en su desesperación, recurrieron a la trepanación, una operación brutal que consistía en perforar el cráneo para aliviar la presión. El príncipe estaba a punto de morir. La medicina había fracasado, y fue entonces cuando la corte recurrió a la fe. En un acto que revela la mentalidad de la época, el cuerpo momificado de un fraile franciscano, Fray Diego de Alcalá, que había muerto un siglo antes con fama de santidad, fue llevado a la alcoba del príncipe y colocado en su lecho. Milagrosamente, o por una coincidencia asombrosa, la fiebre de don Carlos comenzó a remitir. Se recuperó. Pero era el mismo hombre. El golpe en la cabeza y la posterior cirugía cerebral habían exacerbado su ya volátil personalidad, empujándolo desde la inestabilidad hacia una locura irreparable. Este accidente se convirtió en el punto de inflexión, el momento a partir del cual la espiral descendente del príncipe se volvería imparable y letal. La recuperación de don Carlos tras su caída en Alcalá no fue una vuelta a la normalidad, sino el comienzo de una nueva y aterradora fase de su existencia. Si antes su comportamiento era preocupante, después del accidente se volvió monstruoso. El golpe en la cabeza, probablemente en el lóbulo frontal, parece haber desinhibido por completo sus impulsos más oscuros, eliminando cualquier vestigio de autocontrol. La corte española
un lugar de rígida etiqueta y susurros, se convirtió en el escenario de sus cada vez más frecuentes y violentos arrebatos. Las anécdotas de su conducta en los años siguientes son numerosas y estremecedoras, documentadas no solo por cronistas posteriores, sino por los informes de los embajadores extranjeros que observaban con una mezcla de horror y fascinación. En una ocasión, un zapatero le trajo unas botas que le parecieron demasiado ajustadas. En un ataque de ira, Carlos obligó al aterrorizado artesano a cortar las botas en pedazos, hervirlas y comérselas delante de él. En otro incidente, mientras caminaba por la calle, una sirvienta le arrojó accidentalmente agua desde una ventana. Enfurecido, el príncipe ordenó que la casa fuera incendiada. Solo la intervención de su padre, Felipe II, evitó la catástrofe. Quizás el episodio más infame fue cuando, sintiéndose desairado por un criado, lo agarró y lo arrojó por una de las ventanas del palacio. Milagrosamente, el hombre sobrevivió al caer sobre un montón de paja, pero el intento de asesinato fue inequívoco. Su agresión no se limitaba a los sirvientes. Se enfrentó abiertamente a las figuras más poderosas de la corte. Su resentimiento hacia el duque de Alba, el principal general de su padre, era legendario. En una reunión del Consejo de Estado, cuando Alba fue nombrado para dirigir el ejército que sofocaría la rebelión en los Países Bajos, un puesto que Carlos codiciaba desesperadamente, el príncipe se abalanzó sobre el anciano duque con una daga, gritando que lo mataría. Solo la intervención de otros consejeros que se interpusieron entre ellos evitó el derramamiento de sangre. Estos actos no eran los de un simple joven rebelde, eran los de un hombre peligrosamente inestable, un heredero al trono cuyo comportamiento representaba una amenaza directa para la seguridad y el orden del Estado. Felipe II se enfrentaba a un dilema insoportable. Su único hijo y heredero varón era una fuente de vergüenza y peligro. La pregunta que debió atormentar las noches del rey prudente era: ¿cómo podía entregar el imperio más grande del mundo a un hombre que no podía gobernarse ni a sí mismo? La tensión entre padre e hijo se centró en un objetivo concreto: Flandes. Los Países Bajos, una de las posesiones más ricas de la corona española, estaban en plena ebullición. El descontento por los altos impuestos, la supresión de sus privilegios locales y, sobre todo, la brutal persecución religiosa de los protestantes por la Inquisición, había desembocado en una rebelión abierta. Don Carlos, desesperado por escapar de la tutela de su padre y demostrar su valía, se obsesionó con la idea de ir a Flandes para gobernar en nombre del rey y pacificar la región. Veía en ello su única oportunidad de obtener poder y respeto. Felipe, sin embargo, desconfiaba profundamente de las capacidades de su hijo y temía que su impulsividad solo empeorara la situación. Peor aún, sospechaba que Carlos podría estar en contacto con los líderes rebeldes, como el conde de Egmont y el conde de Horn, quienes veían en el príncipe un posible aliado contra la política intransigente de Felipe. El nombramiento del duque de Alba para aplastar la rebelión con su Tribunal de los Tumultos, conocido como el Tribunal de la Sangre, fue la gota que colmó el vaso para don Carlos. Sintió que su padre no solo lo había humillado, sino que lo había traicionado. Su frustración se convirtió en una paranoia febril. Comenzó a creer que su padre quería desheredarlo, quizás en favor de sus futuros hijos con Isabel de Valois, o incluso nombrar a don Juan de Austria como su sucesor. La espiral descendente de Carlos se aceleró.
Empezó a trazar planes cada vez más desesperados y descabellados para huir de España. Intentó obtener grandes sumas de dinero, pidiendo préstamos a nobles y ciudades con la promesa de devolverlos cuando fuera rey. Empezó a redactar cartas a otros monarcas europeos y a los grandes señores del imperio, buscando apoyos para su causa. Su comportamiento se volvió errático hasta el extremo. Se obsesionó con la idea de que querían matarlo. Mandó a un herrero que le hiciera una cota de malla y una armadura tan complejas que pudiera dormir con ellas. Llenó su habitación de armas cargadas. Su estado mental se deterioraba a ojos vistas. La culminación de esta paranoia llegó a finales de 1567. En un acto de desesperación final, Carlos convocó a su confesor, el prior del monasterio de Atocha, y le hizo una confesión que heló la sangre al religioso. Declaró que quería matar a un hombre. Cuando el prior le preguntó a quién, Carlos se negó a decirlo, pero las implicaciones eran obvias. El único hombre con el poder suficiente para provocar tal odio en el príncipe era su propio padre. El confesor, atado por el secreto de confesión, pero aterrorizado por las consecuencias, buscó el consejo de otros teólogos. El dilema se elevó hasta el propio rey. La noticia de que su hijo no solo era un incompetente, sino posiblemente un parricida en potencia, debió ser el golpe final para Felipe. El príncipe, mientras tanto, finalizaba sus planes de fuga. Había concertado con el jefe del servicio de correos que tuviera caballos listos para llevarlo a la costa, desde donde pretendía navegar a Italia, y luego, quizás, a Alemania o Flandes. Le confió su plan a su tío, don Juan de Austria, esperando su complicidad. Pero don Juan, leal a su rey y medio hermano, se encontró en una posición imposible. Tras dudar, tomó la decisión que sellaría el destino de Carlos. Se lo contó todo a Felipe II. Para el rey, esto fue la confirmación de la traición. Su hijo no solo era un loco peligroso, sino un conspirador que intentaba huir y unirse a los enemigos de España. La paciencia de Felipe, si alguna vez la tuvo, se agotó. La razón de Estado, fría y absoluta, se impuso sobre cualquier sentimiento paternal. El rey, que había observado en silencio durante años la degeneración de su hijo, decidió actuar, y lo haría con la solemnidad y la dureza que lo caracterizaban. El reloj, para don Carlos, había llegado a su última hora. Ya no era una cuestión de si su caída llegaría, sino de cómo de terrible sería el golpe. La noche del 18 de enero de 1568 fue una de las más frías y oscuras en la historia de la monarquía española. El Alcázar de Madrid, normalmente un hervidero de protocolo y susurros, estaba sumido en un silencio tenso, premonitorio. Dentro de sus aposentos, el príncipe de Asturias, don Carlos, dormía un sueño inquieto, rodeado de sus arcabuces cargados y sus espadas desenvainadas, un arsenal inútil contra el enemigo que se acercaba, porque el enemigo no era un asesino a sueldo, ni un ejército extranjero. Era su propio padre. Felipe II, informado de los planes de fuga y convencido de la traición de su hijo, había tomado una decisión irrevocable. No delegaría la tarea, actuaría él mismo, no solo como rey, sino como el verdugo de las esperanzas de su propia dinastía. Poco antes de la medianoche, el rey se puso una armadura completa sobre sus ropas oscuras, acompañado por un pequeño grupo de sus consejeros más leales.
el duque de Feria, Ruy Gómez de Silva y un destacamento de la Guardia, subió en silencio las escaleras que conducían a las habitaciones del príncipe. La escena, narrada por los cronistas, es de una solemnidad aterradora. El rey, con un martillo en la mano, golpeó la puerta. Dentro, Carlos se despertó sobresaltado al ver a su padre y a los guardias armados irrumpiendo en su habitación. Su primera reacción fue de pánico y desafío. Se abalanzó sobre una de sus espadas, gritando: «No me maten, que no soy un loco, sino un desesperado». Pero estaba superado en número y en voluntad. El duque de Feria, con calma, desarmó al príncipe. Felipe II, con una voz desprovista de toda emoción, se dirigió a su hijo no como padre, sino como juez. Le informó de que quedaba arrestado por orden real. Ordenó que se tapiaran las ventanas, que se retiraran todas las armas y que se colocara un pesado cerrojo en la puerta. Dejó al príncipe bajo la estricta vigilancia de un puñado de nobles de su máxima confianza, con órdenes de no hablarle de asuntos de Estado y de no permitirle ningún contacto con el mundo exterior. Felipe II había convertido la alcoba de su heredero en una prisión de alta seguridad. El acto fue de una audacia y una dureza sin precedentes. Un rey arrestando a su propio hijo, al príncipe de Asturias, era un evento que sacudió los cimientos del concepto de monarquía divina. Felipe II era consciente de la gravedad de sus acciones. Inmediatamente se dedicó a una campaña de control de daños, escribiendo cartas a los otros monarcas de Europa, al Papa y a las ciudades de su propio reino. En ellas no daba detalles específicos sobre el crimen de su hijo, aludiendo a causas justas y a la necesidad de servir a Dios y al bien público. Hablaba de su dolor como padre, pero dejaba claro que su deber como rey prevalecía. El mensaje subyacente era claro. La situación era tan grave que había requerido una medida extrema, y la autoridad real no debía ser cuestionada. Para don Carlos, el arresto fue el comienzo de un lento y agonizante descenso a la nada. Sus 6 meses de cautiverio fueron una tortura física y psicológica. La habitación, antes un espacio de poder y privilegio, se convirtió en una celda oscura y sofocante. La falta de luz y de aire fresco, junto con el aislamiento casi total, comenzaron a hacer mella en su ya frágil salud. Los informes de sus carceleros describen un deterioro progresivo y alarmante. El príncipe, privado de cualquier esperanza, se abandonó a un comportamiento errático y autodestructivo. Alternaba períodos de huelga de hambre con atracones de comida compulsivos. En los calurosos meses de verano, desarrolló una obsesión por el frío. Exigía constantemente nieve y hielo, que consumía en grandes cantidades o esparcía por su cama, durmiendo sobre el suelo helado. Bebía cantidades ingentes de agua helada, lo que le provocaba fiebres y problemas digestivos severos. Su cuerpo, ya debilitado, no podía soportar tales abusos. Los médicos advertían al rey de que el príncipe se estaba matando lentamente, pero Felipe no cedió. El cautiverio continuó sin tregua. Hay relatos conmovedores y patéticos de estos últimos meses. Se dice que Carlos hablaba con las paredes, que lloraba durante horas, que suplicaba a sus guardias que lo mataran. Su mente, atrapada entre la paranoia y la desesperación, se desintegraba día a día. Se le permitió confesarse y recibir la comunión,
pero la posibilidad de un perdón o una liberación nunca existió. A medida que avanzaba julio, su salud colapsó. Las fiebres se hicieron constantes, sufría de vómitos y diarrea, y su cuerpo se hinchó. Estaba claro para todos los que lo veían que el final estaba cerca. Felipe II recibía informes diarios, a veces cada hora, sobre el estado de su hijo. Permanecía en sus aposentos, a pocos metros de distancia, un observador distante de la agonía que él mismo había puesto en marcha. El deterioro había sido imparable, una caída libre desde la cumbre del poder hasta el abismo del olvido. El príncipe, que había soñado con gobernar un imperio, se estaba extinguiendo en una habitación cerrada. Su mundo reducido a 4 paredes y a la presencia silenciosa de sus carceleros. La única pregunta que quedaba era si su muerte sería el resultado de su propia mano desesperada, o si la mano de su padre, de alguna manera más directa, intervendría para acelerar lo inevitable. La agonía de don Carlos llegó a su punto culminante en los últimos días de julio de 1568. Su cuerpo, castigado por meses de abusos autoinfligidos, finalmente se rindió. El clímax de su vida no fue una batalla heroica ni un acto de desafío regio, sino un lento y patético desvanecimiento en la soledad de su celda. El 20 de julio, el príncipe, consumido por la fiebre y la debilidad, pidió que le administraran la extremaunción. Sabía que se estaba muriendo. El rey dio su consentimiento. Un sacerdote fue enviado para darle los últimos sacramentos. Carlos se confesó, recibió la comunión y se preparó para morir. Según los testigos, en estos últimos momentos mostró una calma y una piedad que habían estado ausentes durante toda su vida. Pidió perdón a su padre, un gesto que Felipe II recibió con su habitual y pétrea impasibilidad, aunque permitió que se le diera al príncipe una bendición en su nombre. La noche del 24 de julio, 4 días después, el final llegó. Rodeado por sus carceleros y un médico, don Carlos, príncipe de Asturias, expiró. Tenía 23 años. La causa oficial de la muerte, tal como fue registrada y difundida, fue una enfermedad febril, una calentura provocada por sus propios desórdenes alimenticios y su imprudente exposición al frío. En esencia, el príncipe se había suicidado lentamente. Esta es la versión de los hechos que Felipe II quería que el mundo creyera, y es la que la mayoría de los historiadores modernos, basándose en los documentos españoles de la época, consideran la más probable. Las acciones de Carlos en prisión, las huelgas de hambre, los atracones, el consumo de hielo, están bien documentadas por múltiples testigos. Su salud siempre había sido frágil. Es perfectamente plausible que su cuerpo simplemente no pudiera resistir tal castigo. Sin embargo, en el momento en que se anunció su muerte, la maquinaria de la propaganda antiespañola se puso en marcha, y una versión mucho más oscura y sensacionalista comenzó a tomar forma. Esta es la versión de la leyenda negra. Su principal arquitecto fue Guillermo de Orange, el líder de la rebelión holandesa y archienemigo de Felipe II. En su famosa Apología de 1581, Guillermo acusó directamente a Felipe de haber asesinado a su hijo y a su esposa, Isabel de Valois. Otro exiliado de la corte española, Antonio Pérez, ex secretario de Felipe, también contribuyó a esta narrativa,
pintando al rey como un tirano celoso y paranoico. Según esta teoría, la muerte de Carlos no fue natural. Fue un asesinato de Estado. ¿Cómo? Las versiones varían. Algunos hablaron de veneno, administrado lentamente en su comida o en una bebida. Otros, de una sangría forzada y mortal. La versión más dramática sostenía que fue asfixiado con una almohada mientras dormía. Estas teorías se alimentaban de la propia conducta del rey. ¿Por qué Felipe arrestó a su hijo con tanto secreto y dureza? ¿Por qué nunca se llevó a cabo un juicio público que aclarara los crímenes del príncipe? El silencio y la falta de transparencia de Felipe crearon un vacío que sus enemigos llenaron con las peores acusaciones imaginables. La leyenda también se adornó con un motivo romántico. Se decía que don Carlos y su madrastra, Isabel de Valois, estaban secretamente enamorados y que Felipe, en un ataque de celos, los eliminó a ambos. Isabel, de hecho, murió de complicaciones de un parto unos meses después de Carlos, una muerte trágica, pero no misteriosa. ¿Hay alguna prueba que respalde la teoría del asesinato? La respuesta corta es no. No hay ningún documento español, ninguna carta, ningún testimonio de alguien presente en la corte que sugiera un asesinato. Los relatos de veneno y asfixia provienen exclusivamente de los enemigos de Felipe, años después de los hechos y con un claro interés político. Además, la conducta autodestructiva de Carlos proporciona una causa de muerte suficiente y bien documentada. No era necesario que Felipe lo matara. El príncipe estaba haciendo el trabajo por sí mismo. Sin embargo, la ausencia de pruebas no exculpa completamente a Felipe en un sentido moral. Aunque probablemente no ordenó su asesinato directo, sí creó las condiciones que hicieron inevitable su muerte. Lo encerró en un confinamiento brutal que sabía que destruiría su frágil salud física y mental. Vio a su hijo matarse lentamente y no hizo nada para impedirlo. En ese sentido, aunque no fuera el asesino, fue el catalizador de su muerte. El momento preciso del fallecimiento fue tan sombrío como su cautiverio. No hubo un grito final, ni últimas palabras memorables. Fue un apagarse silencioso. La reacción de los presentes fue de alivio y solemnidad. La noticia fue llevada inmediatamente al rey. Felipe, que se encontraba rezando en sus aposentos, la recibió sin mostrar emoción alguna. Según un testigo, simplemente dijo: «Dios ha sido servido de llevarse a mi hijo. Le doy gracias por haberle dado una muerte tan buena». Luego, se retiró a la soledad de su oratorio. El clímax de la tragedia de don Carlos no fue una revelación impactante, sino una confirmación silenciosa. La confirmación de que, en la cosmovisión de Felipe II, la razón de Estado y el servicio a Dios estaban por encima de cualquier lazo de sangre. El príncipe había muerto, y con él el problema que representaba. Pero el fantasma de su muerte apenas comenzaba a nacer. Inmediatamente después de la muerte de don Carlos, el protocolo de la corte, esa maquinaria fría e impersonal, se puso en marcha para gestionar la delicada situación del cadáver de un príncipe caído en desgracia. No hubo tiempo para el duelo privado. Cada acción era un mensaje político. El cuerpo del príncipe fue rápidamente preparado por los médicos y embalsamadores reales. La autopsia, si es que se realizó una formal, nunca se hizo pública. Un silencio que solo alimentó más las sospechas. Su cuerpo fue vestido
con el hábito de la orden franciscana, un gesto de piedad que también servía para enmascarar la demacración de sus últimos meses. El anuncio de la muerte se hizo con una solemnidad calculada. Felipe II no se escondió. Mostró al mundo la imagen de un padre afligido pero resignado a la voluntad divina. Asistió a los oficios fúnebres con el rostro impasible, un modelo de autocontrol estoico que algunos interpretaron como una prueba de su corazón de hielo y otros como la manifestación de un dolor demasiado profundo para las lágrimas. Las exequias de don Carlos fueron notablemente discretas para un príncipe de Asturias. Se celebró un funeral solemne en el monasterio de las Descalzas Reales en Madrid, pero sin la pompa y el esplendor que habrían correspondido a su rango. Fue enterrado inicialmente allí, pero su lugar de descanso final sería, por orden de su padre, el Panteón de Infantes del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La grandiosa obra que Felipe estaba construyendo como símbolo de su poder y su piedad. Significativamente, no fue enterrado en el Panteón de Reyes, un sutil pero claro mensaje póstumo sobre su estatus. Las reacciones en la corte española fueron de un alivio apenas disimulado, mezclado con un temor reverencial hacia el rey. El problema de don Carlos, que había sido una fuente constante de inestabilidad y vergüenza, había sido resuelto. Las facciones de la corte se realinearon. La muerte del príncipe fue vista como una victoria para la facción del duque de Alba, que había abogado por una política de mano dura tanto en Flandes como en casa. La posibilidad de una solución más conciliadora, que Carlos, en su confusa manera, parecía representar, murió con él. Nadie se atrevió a cuestionar abiertamente al rey. El arresto y la muerte de su propio hijo fueron la demostración definitiva de que no había límite para la autoridad de Felipe II. Si podía hacer eso con su heredero, ¿qué no podría hacer con un simple noble o cortesano? Un velo de miedo y obediencia se extendió sobre la corte. En el resto de Europa, las reacciones fueron muy diferentes. En las cortes católicas, como la de Viena o la de Roma, se aceptó la versión oficial de Felipe con una mezcla de simpatía y comprensión. Entendían la lógica de la razón de Estado. Pero en las cortes protestantes, como la de la Inglaterra de Isabel I, y entre los rebeldes holandeses, la noticia fue recibida con júbilo propagandístico. La muerte de don Carlos se convirtió en la prueba irrefutable de la tiranía y la crueldad de Felipe II. Fue la piedra angular sobre la que se construyó la leyenda negra. Panfletos, poemas y crónicas sensacionalistas circularon por toda Europa, pintando a Felipe como un monstruo que había asesinado a su hijo por celos o por fanatismo religioso. Esta propaganda fue increíblemente efectiva y dañó permanentemente la reputación de Felipe, creando una imagen que ha perdurado durante siglos. La consecuencia más inmediata y personal para Felipe fue la crisis dinástica. Con la muerte de su único hijo varón, el futuro de la línea de los Habsburgo en España quedaba en el aire. La presión para producir un nuevo heredero se volvió inmensa. Su esposa, Isabel de Valois, estaba embarazada en el momento de la muerte de Carlos. Pero en octubre de ese mismo año, ella también murió tras dar a luz prematuramente a una niña que no sobrevivió. En menos de 3 meses, Felipe había perdido a su hijo y a su amada esposa. El rey se encontró solo, sin heredero varón, enfrentado a una campaña internacional de difamación y con la carga de un imperio en crisis. El vacío de poder dejado por la muerte de Carlos
fue llenado por la determinación de hierro de su padre. Felipe se casó por cuarta vez con su sobrina Ana de Austria, y de este matrimonio finalmente nacería, en 1578, el futuro Felipe III. La dinastía estaba asegurada, pero a un coste personal y político terrible. El manejo del cadáver y las consecuencias inmediatas de la muerte de don Carlos revelan la esencia del reinado de Felipe II. Todo era política: el duelo, el entierro, los anuncios. Todo estaba subordinado a la preservación del poder y la reputación del imperio. La nueva incógnita que surgió no fue sobre la sucesión, que Felipe resolvería, sino sobre el alma del propio rey. ¿Era realmente el monstruo que sus enemigos pintaban? ¿O era un hombre trágicamente atrapado por su deber, forzado a tomar decisiones inhumanas por el bien de la corona? La muerte de su hijo no le trajo paz, sino que lo encerró aún más en la soledad de su poder, un rey sacerdote en su monasterio palacio, rodeado por los fantasmas de aquellos a quienes había amado y perdido, o a quienes había sido forzado a destruir. El cuerpo de don Carlos encontró su descanso final en la fría penumbra de El Escorial, pero su historia, liberada de los confines de su celda, emprendió un viaje a través de la imaginación europea, convirtiéndose en un mito mucho más poderoso y duradero que el hombre mismo. El legado de su muerte es un fascinante estudio de cómo la historia es reescrita por la propaganda, el arte y la necesidad de encontrar héroes y villanos. A corto plazo, su final fue una victoria pírrica para Felipe II. Resolvió un problema dinástico y de seguridad, pero a costa de proporcionar a sus enemigos su arma más potente. La leyenda negra, alimentada por la historia de un príncipe asesinado, se convirtió en un relato moral que justificaba la rebelión holandesa y la hostilidad inglesa contra el tirano papista de España. La imagen de Felipe como un déspota oscuro y fanático, capaz de matar a su propio hijo, se grabó a fuego en la conciencia protestante y liberal de Europa. A largo plazo, sin embargo, el legado de don Carlos fue moldeado no por los panfletos políticos, sino por el arte. En 1787, el dramaturgo alemán Friedrich Schiller estrenó su obra Don Carlos, infante de España. Schiller, una figura central del movimiento romántico Sturm und Drang, no estaba interesado en la precisión histórica. Tomó los elementos básicos de la historia: un príncipe frustrado, un rey tiránico, el conflicto en Flandes, y los transformó en un manifiesto apasionado por la libertad, la amistad y el idealismo político. En la obra de Schiller, don Carlos no es un joven inestable y violento, sino un héroe romántico, un alma sensible que sueña con un mundo libre de tiranía. Su madrastra, Isabel, es su amor prohibido, y su amigo, el marqués de Posa, es un idealista que sacrifica su vida por la causa de la libertad. La obra fue un éxito rotundo y redefinió al príncipe para las generaciones venideras. El culmen de esta transformación llegó en 1867 con la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi. Basada en la obra de Schiller, la ópera de Verdi es una de las cumbres del repertorio lírico. Con su música grandiosa y sus arias apasionadas, Verdi inmortalizó la imagen de don Carlos como una víctima trágica, un amante desdichado y un luchador por la libertad aplastado por el poder autocrático de su padre y la Inquisición. Gracias a Schiller y Verdi,
El nombre de Don Carlos se asoció para siempre no con la enfermedad mental o la traición, sino con el heroísmo romántico y la lucha contra la opresión. La lección moral compleja que nos deja su historia es una meditación sobre la naturaleza de la verdad histórica y el poder del mito. Nos muestra cómo un personaje histórico complejo, lleno de defectos y probablemente aquejado de graves problemas mentales, puede ser lijado y pulido por la posteridad hasta convertirse en un símbolo que sirve a las necesidades de otras épocas. La historia de Don Carlos nos obliga a preguntarnos qué es más real: el joven patético y peligroso que revelan los documentos de archivo, o el héroe idealista que vive en el escenario de la ópera. Su muerte no alteró el curso del Imperio español de forma inmediata. Felipe II siguió reinando durante 30 años más, y su sucesor aseguró la continuidad. Pero sí envenenó su legado y proporcionó la narrativa para su eventual declive en la imaginación europea. La tragedia de Don Carlos, en última instancia, es la de la colisión entre el individuo y la institución. Era un hombre imperfecto, nacido en un papel que exigía la perfección. Era un alma enferma en un sistema que no tenía lugar para la debilidad. Su vida y su muerte nos recuerdan que, detrás de las coronas y los títulos, la realeza es un drama familiar, y que a veces las batallas más sangrientas no se libran en los campos de Flandes, sino en los silenciosos y claustrofóbicos pasillos que separan la alcoba de un padre de la de su hijo. Y así, su fantasma nos deja con una pregunta final, una que resuena desde su tumba en el Escorial hasta los salones del poder de hoy. Cuando el deber de un líder hacia su nación entra en conflicto directo con el amor o la responsabilidad hacia su propia sangre, ¿dónde termina el rey y dónde comienza el monstruo? Comienza el monstruo, 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 comienza el monstruo,
Comienza el monstruo. 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 Comienza